La tasa de desocupación nacional reportó una ligera disminución de 0.03 puntos porcentuales en el mes de octubre a 3.89% de la población económicamente activa. Se trata de la menor cifra en 19 meses. Son datos del INEGI, los cuales vamos a platicar esta tarde con Axel Eduardo González. Él es investigador de análisis en México. ¿Cómo vamos? Axel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Gracias, Axel. ¿Qué indican estos números dados a conocer por el INEGI? Sí, pues como bien mencionabas, hoy se publicaron los datos referentes a los indicadores de empleo a partir de la encuesta ENOE mensual. Y como bien mencionabas, la tasa de desocupación continúa su trayectoria descendente desde su pico en junio de 2020. Se coloca en 3.9% de la población económicamente activa en octubre de 2021. Es un nivel, es un nivel similar al observado en septiembre. Podríamos decir que permaneció constante a la observación del mes pasado. Sin embargo, todavía está por encima de los niveles prepandemia, donde se estimó una tasa de desocupación del 3.6% en febrero de 2020. Es decir, estamos ya a punto de, digamos, observar los mismos niveles de ocupación o desocupación, dependiendo del ángulo donde lo veamos, que observamos previo a los efectos de la pandemia. Sin embargo, uno de los indicadores de empleo que le ha costado, digamos, más corregirse a los niveles observados previamente es el de la tasa de subocupación. Tasa de subocupación se refiere a aquellas personas empleadas que reportan que les gustaría o les interesaría trabajar más, digamos, en extensión de horas por día, que lo que están haciendo actualmente. Y antes de la pandemia, esta tasa de subocupación se encontraba alrededor del 8% y alcanzó un máximo a raíz de los efectos de la pandemia que superó el 15%, y actualmente desde abril de 2021 se ha encontrado persistentemente alrededor del 12% de la población ocupada. Este mes se colocó en 11.57%, es la primera vez en 6 meses que se coloca por debajo del 12%. Sin embargo, sigue siendo una tasa muy alta respecto a la que veníamos observando previo a la pandemia. Claro. Axel, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Axel, ¿qué pasa con el empleo informal en estos meses? Normalmente o históricamente ha sido, digamos, que la válvula de escape para pues millones de mexicanos que no encuentran un empleo en alguna empresa, digamos que en la formalidad. Sí, justo digamos, eh, el nivel de informalidad laboral fue uno de los indicadores de empleo que de alguna manera, por de alguna forma decirlo, se recuperó. Es decir, el nivel de informalidad que se observa actualmente es el mismo nivel de informalidad que se observaba previo a la pandemia. Sin embargo, esto, digamos, por eso ponía más o menos entre comillas el término se recuperó, hablando relacionado a la informalidad laboral, porque estos niveles siguen siendo muy altos, y sobre todo si lo desagregamos por sexo. Para el último trimestre, para el 2021, la tasa de informalidad a nivel nacional para las mujeres es del 54.9%, mientras que de los hombres es del 49.5%. Es decir, una brecha de un poco más de 5 puntos porcentuales. Y digamos la brecha, digamos a nivel nacional general es del 51.8%. Como bien mencionabas, un poco más de la mitad del mercado laboral mexicano se encuentra en una situación de informalidad, que son los mismos niveles que observábamos previo a la pandemia, pero esto no quiere decir que ya, digamos, tengamos una normalización del empleo, sino más bien que, digamos, que la estructura que se tenía entre formal e informalidad ya se regresó a los mismos niveles que observábamos previos a la pandemia. ¿Y cuál es el problema de fondo? Porque bueno, estamos llegando a los mismos niveles antes de la pandemia. No logramos solucionar el problema de fondo. ¿Cuál es? El de la Mira, informalidad. uno de los problemas más, digamos, a mi consideración más grandes que tenemos en, en el mercado laboral mexicano es la enorme brecha que existe entre la tasa de participación laboral entre hombres y mujeres, digamos, con los datos actualizados que tenemos hasta hoy, que son respecto a octubre de 2021. Si bien la tasa de participación laboral es del 59.1%, cuando desagregamos la información entre hombres y mujeres, la tasa de participación de los hombres es del 76.3%,
40%, mientras que de las mujeres es solo del 44.04%, y existe una mayor proporción de participación de las mujeres en la informalidad. Entonces, en ese sentido, estar en esta situación las coloca en una posición más desprotegida cuando ocurren shocks como los fueron los de la pandemia. Y justo también es más difícil incorporarse al empleo formal. Entonces, digamos, esta brecha es una de las explicaciones que podemos darle a por qué se encuentra de forma tan persistente en estos altos niveles de informalidad del mercado laboral mexicano. Axel, y en lo que refiere a los jóvenes, que pues son una población amplia en el país, ¿están consiguiendo los empleos que requieren de acuerdo pues a su incorporación al mercado laboral? Pues mira, justo aquí haciendo un cambio respecto a los indicadores que hemos estado platicando, que son referentes a los indicadores de NOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, giramos un poquito a lo que nos dicen los datos de IMSS, es decir, la generación de puestos formales. Si bien ya el mes pasado se alcanzaron los niveles que teníamos de empleo formal en el país previo al impacto de la pandemia, nosotros cuando hablamos de recuperación es muy importante hablar de qué hubiera ocurrido en ausencia de la pandemia, es decir, cuáles hubieran sido los niveles de empleo que se hubieran observado en caso de no haber recibido este shock. Y justo ahí es uno de los puntos más importantes, porque ya dado que teníamos una tendencia creciente en la generación del empleo, como tal no estamos recuperando los niveles necesarios porque pues a lo largo de estos 2 años, además del empleo que se perdió, pues es necesario considerar a aquellos jóvenes que justamente se integran a la población económica activa, no jóvenes recién graduados que buscan su primer trabajo o que buscan incorporarse al mercado laboral. Entonces ahí, digamos, todavía hay un reto muy importante para considerar a todas aquellas personas que no están logrando integrarse al mercado laboral, precisamente porque no, digamos, no hay la generación suficiente como para contemplar todas aquellas personas que perdieron un empleo a consideración del impacto de la pandemia, así como aquellos que se integran por primera ocasión. Pues te queremos agradecer la entrevista, Axel Eduardo González, investigador de análisis en México. ¿Cómo vamos? Muchísimas gracias.